Charlemos pues con Roger Montesinos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario y el lugar que usted se conecte a las redes sociales. Soy Roger Montesinos y esto es Charlemos pues por 100% Boliviano, un espacio donde vamos a hablar con personas muy interesantes, maravillosas y para que nos puedan iluminar con todo su conocimiento, con toda su experiencia. Y para mí hoy es un día muy especial, pero primero, por favor, suscríbete al canal, ponle me gusta y compartir para que sigamos creciendo. Estamos creciendo poco a poco, pero firmes, y de eso se trata. Voy a empezar también, antes de ingresar a la entrevista, con una mayor de Hegel, que decía que la historia es un proceso cuyo fin es la libertad. Y enlazando a esta frase, voy a tener una entrevista pues maravillosa con Sayuri Loza. Hola, ¿cómo estás, Sayuri? Muchas gracias por tu tiempo, tu amabilidad. Para mí, la verdad, es un placer y un honor. Y nuevamente voy a decir, historiadora del arte y la cultura asiática. Muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un placer. Hola, Roger. Muchas gracias a ti por la invitación. También es un placer y una alegría estar contigo. Ya te he dicho fuera de cámaras que admiro mucho tu trabajo, que era tu seguidora a inicios de este siglo, cuando tenías ese programa tan provocador y que yo era fan absoluta. Así que para mí es igual un honor y un placer que estemos en esta entrevista. Gracias de verdad. Muchas gracias. Yo me acuerdo que, bueno, empecé en TV Off, después me fui a RTP y la conocí ahí en los pasillos. Yo estaba hablando con Jorge Luis y apareció Sayuri, siempre así súper inquieta, trabajadora. No, ¿y qué vamos a colocar aquí? ¿No? El archivo, tengo esta imagen. La verdad, a mí me encantó esa actitud que tenías en ese momento. Y creo que eso refleja también lo que eres tú, Sayuri. Cuéntame, ¿por qué eres así? ¿O es lo que solamente yo percibí? Pero no lo creo. Tú eres así, dinámica en ese momento. Vamos para adelante, muy buena onda. Sí, buena onda soy, pero finjo que trabajo para que no me moleste mucho. Para que el Jorge Luis era el jefe, entonces delante de él pues había que parecer que estaba trabajando, pero sí, yo soy parsimoniosa en algunas cosas, pero hay ciertas otras que me apasionan un montón. Y la historia, los archivos, los videos antiguos, todo lo que tenga historia me gusta, me fascina, es mi gran pasión la historia. Ahora, tú me hablas de la pasión, ¿no? ¿Y cómo tenemos que alimentar esa pasión, Sayuri? ¿Es inherente a la persona o se la debe alimentar de alguna otra manera? No sé, es que es igual que me dijeras cuando te apasionas con una persona, ¿no? Es absolutamente inconsciente e irracional. Una persona me habría dicho, no estudias historia del arte y la cultura asiáticos porque ¿cómo te vas a ganar la vida? Y me lo han dicho muchas veces. Y me decían, oye, o sea, estás en Bolivia, no en Asia, y encima me fui a estudiar fuera y pues cuando volví realmente no encontré trabajo. Y por eso te digo, yo no sabría cómo se alimenta o qué es. La cosa es que uno de repente un día despierta, descubre esto y sabe que no puede vivir sin eso el resto de sus días. Y hace lo posible para tenerlo presente. Y cuando se aleja de eso, siente un dolor en el corazón que le hace sentir un vacío, y ese vacío solamente se llena yendo hacia esa pasión, ¿no? Es algo para mí, desde mi experiencia, más irracional, más emocional que racional. ¿Cómo describirías tu vida y tu infancia al lado de tu madre, Remedios Loza, claramente, ¿no? Mi infancia no fue al lado de mi madre era una persona muy ocupada, no estaba mucho en la casa, lo pasaba trabajando en sus medios de comunicación, en los medios de comunicación. Luego cuando fue diputada, mucho peor, ella no estaba y era una relación como que ella siempre estaba apurada y siempre estaba estresada. O sea, salíamos a comer y era como que apúrate, vamos, me tengo que ir. Salíamos de compras e igual, hijita, apúrate, escoge y vámonos, ¿no? Y era siempre, y ella tenía como prioridad su trabajo, era de esa gente que son los workaholic, ¿no? Que trabajan más de lo que deben y más de lo que pueden. Y entiendo que era porque era un compromiso que tenía por toda esa lucha política y social que estaba llevando a cabo. Y yo era bastante militante de esa lucha, así que no quisiera que se me malentienda y se crea que estoy como que, ay, no, mi madre no estaba conmigo. Sí duele como hija, pero sabemos que hay personas que tienen un llamado que va más allá de la vida personal. Así que lo respeté.
pero describo que realmente yo no tuve infancia con ella, ¿no? Ella era mamá ausente absoluta. A mí me crió mi tía, mis tías, mi abuela, mis tíos que estaban ahí en la casa, que vengo de una familia aymara migrante muy numerosa, de muchos hermanos, y que éramos siempre muy unidos. Entonces ellos hacían un poco el trabajo de mi mamá, se turnaban para hacer el trabajo de mi mamá. Lo que sí te puedo decir es que la vida después de la política de ella, y ya cuando yo era mayor, pues era una vida increíble. Éramos mejores amigas, nos íbamos juntas a comer, paseábamos, empezamos a tener un negocio muy bonito con las artesanías que ella y yo hacíamos y las vendíamos en Alacita, empezamos a exportar, y ahí están las fotitos que donde estoy yo vendiendo ahora con el presidente Oberyn, mi perrito. Y pensábamos en nuevas técnicas, nuevas maneras de elaborar la moda. A ella le encantaba el folclore y veíamos juntas, por ejemplo, la entrada de Oruro, y le gustaba comer y siempre íbamos a comer a los caldos de la Plaza Villarroel, íbamos a comer guayaque, fricasé, salíamos a comprar frutas, a comprar material, y luego nos quedábamos en la casa mirando tele. Le gustaban mucho esas series de policías como CSI, Bones, y mirábamos Game of Thrones, y éramos mejores amigas. Ella sabía todo de mí, yo le contaba todas mis cosas, nos burlábamos mucho de política. Mi familia era absolutamente política, entonces todo el tiempo, ¿y qué opinas del Evo? ¿Y qué opinas del tal y el cual y el Mesa? Entonces ahí yo recuperé todo lo que no había tenido de infancia en mi vida adulta con ella. Mi tragedia de la vida es que justo cuando las cosas iban tan lindas y por fin estábamos juntas, le detectaron cáncer a mamá y a los 3 meses falleció. Y es una pérdida que pues hasta el día de hoy lamento mucho. ¿Llegaste tú a preguntarle digamos, por qué eligió el camino tan difícil de la política y alejarse de ti en la niñez, como me planteas desde esa óptica? Y si hubo alguna recriminación o tú le dijiste, cuéntame por qué. Porque yo te digo, porque yo le he hablado con mi padre cuando yo he tenido también, ¿no? Algunas cosas que tenía que preguntarle, o a mi madre, en cierto modo. ¿Hubo esas conversaciones? No, porque yo era absolutamente militante de la labor de mi mamá. Cuando mi mamá ingresa a la política, toda la familia la apoya y le dice, sabes, dedícate, esto es lo tuyo, aquí vas a cambiar la historia, aquí vas a hacer patria, aquí vas a ver reflejados los anhelos de generaciones y generaciones de gente que han sido indígenas, aymaras, mujeres de pollera, y tú estás ahí representándolas y vas a cambiar el país, vas a cambiar el mundo y la historia con esto, así que dale, metele. Cuando se ha fundado Condepa, yo estaba ahí en la fundación de Condepa. Cuando han cerrado RTP, yo estaba en la huelga de RTP. Todos los momentos que mi mamá ha hecho, yo los he acompañado, ya sea estando presente o por lo menos siguiendo desde la radio, desde la tele, porque yo también sabía, lo que te digo, ¿no? O sea, yo no la recrimino, no podría hacerlo, porque no es que ella me ha dejado, porque no, es que yo no quiero estar con mi hija, quiero darme la gran vida. No, ella ha asumido una responsabilidad que iba más allá de cualquier cosa. Ese es el asunto cuando tú te vuelves una personalidad. Y yo lo entendía, todos lo entendíamos. Así, chiquita como yo era, yo lo entendía y lo sabía. Y mi tía me explicaba muy bonito porque me decía, mi tía, la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y porque será saciada. Y mi tía me decía, tu mamá es una de esas personas y está luchando por la justicia. Y yo creía absolutamente eso y decía, sí, o sea, hay que apoyar, hay que estar a su lado, nada de recriminar, adelante mamá, tú dale, porque a veces hablamos mucho de que entre mujeres tenemos que apoyarnos y no sé qué, y las hijas somos las primeras en inutilizar a nuestras madres, en obligarlas a que nos sirvan, a que estén a nuestro alrededor. Y para mí la maternidad no es eso, ¿no? La maternidad también es cumplir los sueños y así uno se gana el respeto a los hijos. Ahora, tomando en cuenta esta respuesta tan importante, y seguramente muchos, ¿no?, que van a ver esta entrevista van a entender desde ese punto de vista, pero ¿cómo influenció su trabajo en tu vida personal y profesional? A ver, en lo personal, a decidir nunca hacer lo que ha hecho ella, ¿no? Yo voy a hacer lo contrario. Es decir, yo soy una persona que no te digo, no trabajo, ¿no?
Actualmente yo trabajo en casa, paso el día con mis animales, cocino para mi novio, cuando puedo cocinar, hay veces en las que tengo que hacerme cargo de ciertos negocios, pero desayunamos juntos, me gusta hacer sobremesa por mucho rato, yo estoy hasta las 3 en la mesa riendo con mi familia, cuando viene un amigo me tomo un café, salgo de paseo, voy de compras, tengo una vida muy tranquila y hago lo que me gusta. Y cuando tenga un hijo, pues me voy a dedicar a ese hijo, ¿no? Yo le voy a dedicar tiempo, amor, si trabajo será pues, lo necesario, no mucho, pero va a ser mi prioridad, porque yo puedo, ¿no? Ese es un lujo que mi mamá no podía tener y pues yo lo quiero tener. En mi vida profesional, en mi oficio, que soy comerciante y artesana, ha sido ese lado de mi mamá, su lado de comerciante y artesana, que además ha dejado muy de lado cuando se metió a la política y cuando se metió a los medios, porque mi mamá ya era de esos comerciantes que traían mercadería desde el desaguadero, luego llevaba mercadería también, la vendía, era súper emprendedora, pero se metió a RTP, bueno, se metió a trabajar con el compadre a los 16 y todo ese emprendedurismo lo dejó de lado para ser comunicador. Entonces lo que yo agarro es la idea de hacer negocio, yo soy negociante, comerciante, y de eso me gano la vida, ¿no? Por eso me puedo dar el lujo de viajar, de hacer cosillas, que siendo historiadora del arte creo que no hubiera logrado. ¿Cuál sería el valor que le darías tú a esto que tú estudiaste, historiadora del arte y la cultura asiática, para poder seguir creciendo y para seguir evolucionando en esa vida que tú me estás contando? No, porque me gustaba, pues, me apasionaba. ¿Y sabes qué es lo triste, Roger? Que ya no me gusta. O sea, la historia del arte y la cultura en general, porque después de hacer historia del arte y la cultura asiática, que es lo que yo estudié, luego empecé a investigar historia de la moda y la vestimenta. Y me fue muy bien y escribí muchas cosas y daba muchas conferencias y me encantaba. Pero luego un día, pues no me gustó más porque el arte actualmente está en una crisis tremenda, ¿no? O sea, a partir de la democratización del arte y además del valor de mercado que se le ha dado al arte, ahora cualquier rayón, cualquier tontería la llaman arte. Yo no estoy a favor de eso, yo soy más del arte clásico, del arte que tiene maestría, pero ahora hay instalaciones y performances, así como que son muy progres, muy poco, muy mal hechas. Entonces me peleé, no me gustó y ya no lo dejé. Tanto afán por eso que yo decía, siempre le decía a mi mamá, mamá, yo me quiero ir a estudiar a Japón porque quiero estudiar, me encanta la cultura asiática, aprender japonés, no sé qué. Y un día las cosas cambiaron y ahora estoy estudiando historia económica y me estoy especializando en historia económica, que es otra cosa pues totalmente distinta. Y me fascina. Pero yo soy historiadora, pero también soy bailarina, también soy artesana, también soy intérprete de idiomas. O sea, no es que yo agarre una cosa nada más. Me gustan muchas cosas y a lo que me guste, pues me dedico, me pongo a estudiar. Y ahora, Sayuri, podemos ingresar un poco hacia a tu vida actual. ¿Y qué es lo que te motiva en este momento? ¿Te sientes atraída por el activismo político, social? ¿Qué es lo que piensas de la situación de ahora en nuestro país? Que yo creo que es conflictiva. Bueno, me motiva mucho mi vida familiar. Justo ahora está llegando a casa mi novio del trabajo y mi perrito está llegando, el Vladi está llegando. Claro. Qué del bueno, trabajo. qué bueno. Me motiva primero eso. Gracias. Seguro ahorita va a aparecer. Me motiva eso porque el año que viene queremos casarnos y tener un hijo. Eso en lo personal. Y me motiva también la danza. Una cosa que a mí me ha encantado es que he estado dando talleres de danza. Yo hago danza árabe y fue increíble porque eran un par de talleres. Yo creía que iba a ir un grupo de gente nada más y apareció un montón, eran como 50 personas, 60, y era un saloncito pequeño aquí en Miraflores, no había espejos, yo me sentía mal y decía, pucha, ¿cómo hago para que lo aprovechen? Y además pensé que iban a ir solo mujeres,
pero, y que mujeres de mi edad, digamos, ¿no? Ya mayores, pero no, había adolescentes, había señoras mayores, gente más joven, había varones. Ujú. Me impresioné y les dije, wow, a ver, vamos a hacerlo, porque yo lo que quiero hacer es dar los talleres, no solo para bailar, sino para aprender a habitar nuestro cuerpo. La posmodernidad nos está volviendo personas extremadamente quietas, con poco movimiento, ¿no? Estás todo el rato con el celular, con el cuello doblado, ya no Sí. vivimos, vemos vivir. Entonces, el hecho de poder ponerte en contacto con tu cuerpo, manejar las articulaciones, las caderas, es otra experiencia y la necesitamos. Y la gente se fue tan feliz y el siguiente día del taller igual hubo mucha gente y todos así, que bien, gracias, nos sentimos mejor, nos sentimos mucho más tranquilos. Ese es mi lugar, eso me motiva. Estoy queriendo poner Wow. un salón de danza, pero que sea grande, que tenga comodidad, que pueda ser accesible económicamente. Yo no quiero ser esos gurús que así, ay, páguenme $1,000,000 y los voy a hacer felices. Simplemente quiero hacer un poquito de danza con la gente, caminar juntos y ver a ver cómo nos sentimos. Entonces ahí, eso es lo que me motiva ahorita. El activismo, cualquier tipo de activismo me resulta repulsivo, probablemente porque soy una persona que está más cerca de la tercera edad que de la juventud, pero la palabra activismo ha servido en esta época para consagrar gente de escaso valor intelectual, moral y social, personas que no tienen mucho que hacer en la vida. Ojo que no estoy generalizando, pero el activismo ha permitido que estas personas se metan muy bien en el poder, que suban y asciendan bajo una premisa cualquiera que ésta sea, que aparentemente puede ser beneficiosa para la sociedad, pero que en el fondo esconde un ego, ¿no? De una persona que decir, ay, yo soy activista por los derechos de lo que sea. Y empieza a aparecer, empieza a juntar gente, hacen sus famosos colectivos y dentro de eso no es más que ego. Mostrar al individuo que se cree superior, moralmente superior a los demás, porque supuestamente hace algo, ¿no? Porque ser activista es magnífico, te contratan ONGs, vas, hablas, ¿y de qué te sirve hablar? ¿De qué te sirve aparecer en plataformas? Y encima la política te ajala, ¿no? Ahora que está de moda la política progre, les encanta esa gente que está peleando por los derechos de las mujeres, de los LGBT, de los antes llamados subordinados, y un montón de eso. Y es igual el activismo político, social, me repugna, no me gusta, no me gusta, no lo hago, no lo haría. Quizás estoy siendo muy cínica en ese aspecto, pero creo que los jóvenes lo hacen, muchos jóvenes lo hacen porque creen que pueden cambiar el mundo, pero lo cierto es que no. Cambiar Bolivia, y eso me lleva a la siguiente pregunta que me has hecho, cambiar Bolivia implicaría cambiar a sus habitantes, porque no es que muchos dicen el MAS es un mal partido, si nosotros nos deshacemos del MAS vamos a ser felices, pero eso es mentira. En realidad nosotros tenemos problemas estructurales muy profundos y es divertido porque lo que ha hecho el MAS ha sido hacernos creer que nuestros problemas son, por ejemplo, el racismo o la discriminación o la polaridad o el conflicto, las diferencias sociales, y eso es absolutamente falso. En Bolivia no existen grandes problemas de diferencias, es decir, no hay religiones radicales mediante las cuales uno pueda matarse, ¿no? No hay aquí gente de la fe islámica, por ejemplo, que se esté enfrentando a cristianos. No hay eso. Aquí la mayoría, y eso se ha visto en una encuesta que ha hecho UNAMONOS, que es una institución parte de la cooperación alemana, el 90% de los bolivianos somos o cristianos o católicos. Y el resto de las religiones no son religiones radicales. Y hay un 5 a 8% de ateos, así que no hay mucho problema. En cuanto a las diferencias económicas, sí, en todos los países hay ricos y pobres, pero aquí no tenemos esas grandes diferencias que hay en otros países. Tenemos una clase media en la que quienes más sufren son los jóvenes profesionales que no tienen dónde trabajar. Y más bien tenemos mucho en común: inseguridad, crisis económica, la falta de divisas, falta de oportunidades y de trabajo. No tenemos industria. Somos un país que no ha podido vencer la triste historia de ser exportadores de materias primas y por tanto ser siempre vulnerables al mercado internacional.
Y eso, básicamente, bueno, y la falta de educación y salud, ¿no? La educación pública es una vergüenza, la privada es tan vergüenza como la pública, solo que cuesta plata y encima sirve para incentivar esos principios de discriminación de los cuales se agarran los politiqueros para decir aquí nos odian, quieren matarnos y no sé qué. Y por ahí vas, entonces, y salud, lo que te digo, ¿no? Aquí la gente se muere con una gripecita, una negligencia médica terrible. Si no tienes acceso a la medicina privada, estás fregado. Entonces, mira, tenemos más en común, pero la polarización se ha hecho de maneras muy conveniente para los conflictos políticos actuales y existen ganadores gracias a eso. Por ejemplo, si yo te planteo la ley 045 en contra de toda forma de discriminación, ¿cómo la analizas desde tu punto de vista, tomando en cuenta tu respuesta de que dices que no es un conflicto, no es un problema el tema del racismo, la discriminación ahora en Bolivia, digamos? ¿Tú crees que se debería repensar esa ley, se la debería abrogar, se la debería eliminar? ¿Cómo verías, digamos, la respuesta a esa ley? Yo te voy a responder con una vieja frase: corruptísima república plurimay leges. Los países más corruptos son los que más leyes tienen. Una ley es un saludo a la bandera si no se hace cumplir. ¿De qué sirve esa ley contra toda forma de discriminación? Para que, digamos, los alumnos denuncien a sus profesores porque les han hecho sacar el arete, porque les han hecho cortar el cabello, lo cual me parece bien, ¿no? Yo de joven me teñía el cabello y me sacaban de la fila en el colegio. Pero esas son fruslerías. En Bolivia yo no he visto que alguien haya matado a otra persona por un crimen de odio, ¿no? Por racismo, por decir, porque alguien es indígena o por a pesar de que lo han querido narrar, ¿no? En 2019 han dicho todos esos cuentos, ¿no? Que inclusive ese argentino del Grabois estaba diciendo, han arrojado gente de helicóptero. No es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Somos un país, sí, que tiende a portarse racista, que el insulto del indio y todo, pero es insustancial. ¿En qué te hace mejor o peor eso? Y se va a ir superando. Con el tiempo se va a ir superando. ¿Cómo superas eso? Con educación. Pero con nuestra educación, y ahí va la importancia de la historia para mí. No la que yo estudio, sino la historia que deberíamos estudiar. En este país nos enseñan la historia a partir del resentimiento. Es decir, esos españoles desgraciados nos han destruido por su culpa, después esos republicanos desgraciados por su culpa, luego va a ser algún día los masistas desgraciados. Siempre estás culpando a alguien de tus desventuras. Y últimamente nos están enseñando a ver la historia con culpa, para decir, no, es que nosotros tenemos la culpa porque a los pobrecitos, sufriditos, no les hemos permitido, discúlpenos, perdón, no diré, me da miedo decir, no le diré negro a mi amigo negro, no le diré chino a mi amigo de los ojitos rasgados, como antes decíamos, ¿no ve? Perdón, es que es culpa, no te quiero lastimar, quiero ser políticamente correcto, ellos y ellas, es esa historia de la culpa, de que yo tengo la culpa o de que ese tiene la culpa. Y la historia no es para eso. Encima que la historia no te la cuentas tú mismo, ¿no? Porque yo vengo de una sociedad aymara y toda la vida te dicen, los aymaras han sido juzgados. Yo te puedo decir que es mentira. Obviamente ha habido abusos contra los aymaras, obviamente no les han permitido ser parte del poder de iure de la administración. Sin embargo, los aymaras siempre se han dado modos de presionar. Los cercos de Tupac Katari son una prueba clara. La época de la independencia también han estado los aymaras y los quechuas. Durante la guerra civil de 1889-1900, la hueste de Pablo Zárate Vilca arrasó a gran cantidad de la población, porque es la guerra, así funciona la guerra. O sea, los aymaras siempre tenían estrategias para moverse. Y a mí que me digan, es que pobrecitos, golpeaditos o juzgaditos, para mí eso es paternalismo absurdo y estúpido, y además tiene el objetivo de hacerte sentir que, es que si a mí la sociedad me debe y tengo que cobrármela, y 500 años, y siempre pensar en eso. En cambio, si yo me cuento mi historia, yo tengo poder, porque quien te cuenta tu historia es quien tiene poder sobre ti.
Y de un tiempo a esta parte, a nosotros nos cuentan, a los bolivianos nos cuentan nuestra historia, las ONGs, los políticos, los gringos, quien quiera que sea que viene te dice, tú eres esto, y nosotros nos lo creemos. Y el día que nosotros nos contemos nuestra propia historia, ahí es donde vamos a ser libres, que es lo que tú has dicho de la frase de Hegel. Ahora, esa ley, mira, que se abrogue, que exista, que no exista, da igual. entiendo. Ahora, el papel del Estado, ¿no? Tomando en cuenta también lo que tú dices que, ok, existe esa ley, pero alguien va a utilizar esa ley para perseguir al otro, ¿no? O sea, no es es una ley que va a atacar al otro supuesto, ¿verdad? ¿Cómo ves el papel del Estado en estos momentos? En Bolivia especialmente, es muy grande, sigue creciendo, debería reducirse el Estado. ¿Cuál es tu visión en función a esto, Sayuri? Me dices el gobierno, las instituciones. Instituciones, exacto, sí, el Estado en sí, sí. Bolivia, y esto lo dice muy bien Rosana Barragán y José Pérez Cajías, nunca ha tenido estados hegemónicos. Es decir, no ha habido un gobierno que te obligue, ¿no ve? Ya, señores, a partir de mañana todos ustedes van a ser protestantes. Aquí eso no va a pasar. O que digan, por mucho que te violenten, te peguen, morirá gente, seguramente ha habido estados represores como los estados dictatoriales, pero incluso en esa represión de la época de las dictaduras de Bolivia, no la puedes comparar con la represión de las dictaduras de Chile o de Argentina o de Uruguay, por ejemplo. Porque aquí de alguna manera, si digamos te pescaban en la calle, los milicos, siempre les rogabas, no ve, por favor, o ibas a hablar con alguien que era tu padrino, un milico siempre tenías de padrino, les rogabas y te dejaba ir, cosa que no pasaba en los otros países. Es porque somos un Estado pactante. Y lo mismo Banzer gobernó con mano dura por un tiempo, después tuvo que negociar y tuvo que ponerse un poco más suave, incentivar económicamente ciertos sectores, mantener el tipo de cambio fijo, que eso es maravilloso, porque Banzer tiene en común eso con el gobierno del MAS. El tipo de cambio fijo desde 1972 hasta el 79 se mantuvo. Eso y también la subvención a los hidrocarburos. Entonces, fíjate que tú puedes tener un aparato estatal enorme, que eso es además algo bastante común en épocas de bonanza económica. Cuando Bolivia tiene bonanza económica, dígase, por ejemplo, siglo XIX, durante el momento del auge de la plata, inicios del siglo XX, cuando estaban gobernando los liberales, durante el auge del estaño, o si tú quieres, en esta época, durante el auge del gas, siempre se empieza a crear viceministerios, institutos, ministerios y todo tipo de instituciones que supuestamente nos van a permitir crecer. Y también empieza a invertirse en las empresas estatales. O sea, cuando hay crecimiento económico, el gobierno quiere tener más participación en la actividad económica del país y por tanto hace agrandar su aparato. Pero por muy grande que sea ese aparato, no es capaz de ser hegemónico, no es capaz de mantenerse, de quedar, de imponer. Por eso, inclusive, Evo Morales ha tenido que pactar con los soyeros, con los empresarios ganaderos, etcétera, etcétera. Inclusive Evo Morales ha tenido que pactar. Y en el momento en que las cosas ya no han gustado, Evo Morales ha sido tumbado. Él pensaba que iba a ser como Fidel Castro, como el mismo Maduro, que se va a quedar. Aquí no, aquí te quedas mientras te portes bien, mientras estés hablando bien con todos, y si no, los poderes de facto, que son sindicatos, organizaciones sociales, empresarios, gremiales, transportistas, comerciantes, te sacan tostando. Y eso es lo que está pasando ahora con Arce. Arce ha ganado con el 55% de votación en el país, más de la mitad. Ellos mismos decían, somos mayoría. ¿Y de quién le está sirviendo a Arce toda esa votación? Absolutamente de nada. Cuando las fuerzas de poder salgan a marchar, lo bloqueen, los transportistas no lo dejen en paz, los empresarios le exijan que traiga diésel, los comerciantes le exijan que el dólar aparezca, Arce se va a tener que ir si no soluciona. Entonces, fíjate, o sea, el Estado, para mí, un Estado que sea eficiente es un Estado pequeño. ¿Y sabes qué? Mejor si es un Estado federal, porque entonces así te evitas estos famosos caudillos
centralistas que gobiernan sobre todo el país. Tienes un presidente que puede mandar sobre la constitución política del Estado y tienes un sistema federal, pero de manera regional. Es decir, no todos los departamentos van a poder mantenerse. Tú puedes dividir en 3 regiones, la región andina, la región de los valles y la región de los llanos, para que puedan manejarse. Y luego, si se puede, ya cuando se pueda, un federalismo departamental, que somos muy pocos y es mejor manejarnos de esa manera. Para mí es absolutamente molesto que tenga que venir una persona desde Tarija hasta La Paz para resolver algún trámite o algo así en algún ministerio. Eso no debería ser así. Hoy estamos en Charlemos Pues con Sayuri Loza, historiadora del arte y la cultura asiática. Estamos muy felices y muy honrados con su participación aquí en Charlemos Pues. Sayuri, mira, aquí en Estados Unidos hay una campaña feroz entre Kamala Harris y Donald Trump. Y un punto muy interesante que se está viendo en la campaña es el aborto, ¿no? Hay publicidades, pero de un lado y del otro. Y tú tocas el tema de la maternidad. No estaba digamos, en mis preguntas esta temática, pero cuando tú hablaste de la maternidad y quería hablar sobre, por ejemplo, un poco sobre qué opinas sobre la campaña ahora o las futuras elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema del aborto allá en Bolivia? ¿Todavía existe y sigue pendiente ese tema que hasta hegemónico se ha planteado digamos, en este mundo progre? Bueno, mira, yo te voy a hablar un poco con datos que me he permitido conocer cuando estaba trabajando en un estudio precisamente, no exactamente sobre el aborto, pero sí sobre la historia del embarazo no deseado entre 1952 y 2010. Es decir, qué estrategias tenían las mujeres cuando se embarazaban sin querer estarlo, y eso era algo bastante común en nuestro país, es bastante común porque los métodos anticonceptivos hay como un tabú para poder usarlos. Cuando yo he hecho este estudio, cuando he colaborado en este estudio, primero, el primer dato escalofriante es que 6 de cada 10 mujeres bolivianas han abortado por lo menos una vez en su vida, lo cual es un índice bastante alto, es muy, muy alto. Ahora, a menudo los abortos son espontáneos, es decir, no han sido planificados, sino puede ser una caída, un accidente o cualquier cosa, porque además en esas épocas hasta el 2000 más o menos, el SUS no estaba, ¿no es cierto? El SUS se empieza, creo que es del 2008. Pero otros eran planificados y asistían tanto a mujeres aborteras, esas, entre comillas, sabias de las hierbas, o acudían a muchas clínicas abortivas, que eso hasta el día de hoy, pero hay por montón, pero así por montón. Y lo interesante de Bolivia es que en 1974 se aprueba estos artículos del procedimiento penal que te dicen que el aborto, bueno, que te dan el aborto impune, ¿no? Que en Bolivia una mujer puede abortar en caso, por ejemplo, de peligro de la vida de la madre, o puede abortar en caso de violación. Y en este caso, y en 2012, cuando era la violación, tú tenías que hacer un proceso penal más o menos, ¿no? Hacías la denuncia, te hacían todo un juicio, etcétera, y muchas veces el niño ya nacía. Tanto así que el 74 se aprueba el aborto impune y el primer aborto legal recién se realiza el año 1998 y se lo llevan a cabo a una menor que había sido violada, creo que por un pariente, y ha sido todo un calvario poder hacerle el aborto porque muchos médicos no querían, ponían esta objeción del juramento que habían hecho de salvar vidas, etcétera, pero finalmente se lleva a cabo el aborto. Y lo curioso de todo esto, bueno, a partir de 2012 ya no necesitas hacer todo un proceso, lo único que tienes que hacer es hacer una denuncia, tienes tu denuncia de una violación, tengas la edad que tengas, y si tú estás embarazada, te puedes practicar el aborto pues donde tú quieras. Y ahora ya no es tan difícil encontrar los espacios, ¿no? Pero lo que te digo es que en Bolivia abortos hay, de esos que te hacen en una calle
como dice esa canción, cuando agosto era 21, ¿no ve? Te llevan a un lugar de una, así bien ófrico, sucio, oscuro, y te lo pueden hacer también en clínicas carísimas de primer nivel, y donde te ponen el causal del aborto como que un problema inesperado, cualquier cosa, y sale súper bien. O sea, aquí el aborto es muy fácil de conseguir, terriblemente fácil. Y te hablo de Bolivia, creo que en Chile, en otros países no era así, por eso en Argentina se han alegrado tanto cuando les han aprobado, porque ahí estaba absolutamente prohibido. En ese sentido, Bolivia tiene un avance, y mira las contradicciones con el pensamiento progresista. Quien hace la aprobación del aborto impune es precisamente el general Banzer, que es acusado de ser un derechista, pero de ultraderecha, ¿no? Siempre lo ven como el más radical, pero mira, él aprobó esto en un contexto en el que estaba muy en boga este caso de Melquiades Suxo, ¿no? Este hombre al que habían acusado de violar a una menor de 9 años, retenerla, torturarla, etcétera, etcétera, y bueno, al final han dicho por ahí que era inocente, pero ese contexto que había indignado a la gente lleva a Banzer a aprobar este aborto impune, al decir que sería una vulneración para la mujer el tener que dar a luz al hijo de producto de una violación, ¿no? Y que además que en muchos casos el violador era el mismo padre o era un pariente, y entonces decía qué abominación sería que venga al mundo un hijo cuyo abuelo sea su propio padre, y esto iría muy en contra de la moral de la sociedad boliviana. Y con ese pensamiento, en ese contexto se aprueba eso. Ahora bien, actualmente, como te digo, acceder a este aborto impune es absolutamente fácil, o simplemente hay un montón de anuncios, hasta en Marketplace tú puedes encontrar y te dan Citotec, te dan estas, no me acuerdo qué se llama la otra sustancia, y las mujeres abortan. Insisto, ahí las leyes mucho no tienen que ver. Y de repente, mira, yo cuando he entrevistado mujeres que habían abortado, había mujeres que me decían, sí, yo he abortado 18, 20 veces, y cuando yo les preguntaba por qué, me decían, porque tomar anticonceptivos no me gusta, porque me hace engordar, me hace dar acné, y me parece incómodo. Así que para mí el aborto es la mejor forma de anticoncepción. Y no te duele, no te sientes mal porque tus hijitos, no, porque esos son así nomás, son cigotitos, no es nada, y que se vayan, no pasa nada. Y había otras mujeres que yo le decía, ¿y cómo te has sentido después de abortar? Y me decían, me acuerdo en especial de una que me decía, cada vez que veo niños que tienen la edad que hubiera tenido mi hijito, me pongo a llorar. Y pienso cómo hubiera sido ese niño, cómo hubiera crecido. Y me pregunto cosas y me duele el corazón y me arrepiento. Entonces yo ahí me di cuenta que en muchos casos depende de la psique de la mujer, ¿no? Que hay gente que no le importa realmente, que hay otra que sí le importa, que le duele mucho y que de verdad le pesa un montón, pero esa es la realidad. Lo que me llama la atención es que de un tiempo a esta parte veo muchas mujeres que dicen que el aborto debe ser un derecho. Y ahí, con todo esto que yo he trabajado y que he estudiado, me pregunto, ¿por qué tendría que ser un derecho una intervención que te lastima, que te duele, que no es sencilla y que podrías evitar? ¿No? ¿Por qué? Porque puedes usar anticonceptivos, que hay muchos, puedes hacerte una ligadura de trompas si tú no quieres tener niños, e inclusive hasta la ligadura de trompas ahora se puede resolver con una fertilización in vitro si tú después te arrepientes o quieres tener una guagua o quieres hacer una planificación familiar moderna y radical, que es lo que yo hice, ¿no? Yo me ligué las trompas hace años atrás y ahora estoy recurriendo a la fertilización in vitro. Me ligué porque estaba enferma, yo tenía cáncer, y lo hice por responsabilidad, porque no me podía embarazar estando enferma. Y ahora quiero tener un hijo y voy a hacer la fertilización in vitro. Entonces uno puede tomar muchas maneras y evitar el embarazo. Entonces para mí el derecho sería el derecho a poder acceder a métodos anticonceptivos, que actualmente son bastante económicos y son muy variados y diversos, y hay muchas instituciones que los facilitan, etcétera, etcétera, etcétera. Y los jóvenes ya no son como nosotros, ¿no? Que nuestros papás todo el rato nos andaban vigilando. Ahora los jóvenes tienen padres más comprensivos, por lo tanto, tienen más oportunidad de cuidarse.
Para mí el derecho sería poder acceder a la educación sexual y a todo esto. Es verdad, no va a llegar a toda la población, pero si lo trabajamos seriamente, con políticas públicas y sociales, concientizando a la gente y además repartiendo estos métodos, porque tenemos que ser sinceros, nuestra sociedad es muy conservadora, piensa que los chicos empiezan su vida sexual a los 30, cuando los chicos empiezan su vida sexual. Claro. Aquí a los 12, 13 años, ¿no? Pero no, mijito, no, decimos nosotros, ¿cómo mijito? Guaguita es, los vemos jugando videojuegos y nos imaginamos que son asexuales y eso es mentira. Entonces, para mí ahí va la cosa, ¿no? Y lo otro, la cuestión es esta, o sea, ¿cómo vas a pedir en Bolivia que el aborto sea un derecho y además que sea gratuito? Ahí está el gran problema. Gratuito y seguro, dicen, ¿verdad? Seguro, o sea, en Bolivia ni siquiera que te saquen una muela es gratuito y seguro. Y si quieres ir al seguro para que te curen, por ejemplo, no sé, un problema a la vesícula, para que te saquen la vesícula tienes que esperar unos 6 meses hasta que haya cama. Si tú quieres abortar, vas a tener que esperar unos 6 meses hasta que te practiquen el aborto, si vas a recurrir a que sea gratuito. Y a los 6 meses el aborto es pues una estupidez monstruosa y además es peligrosa para la vida de la madre. Entonces no puedes pedir un servicio gratuito en un país donde la salud está por los suelos, ¿no? Es un sinsentido, es como que yo, si soy una mujer, una joven pobre, le diga a mi padre, mándame de viaje a Estados Unidos, ¿con qué plata me va a mandar? ¿No? Lo más que va a decir es, algún día, hijita. Entonces, eso es irreal, ¿ves? Por eso te digo, a veces el activismo va hacia cosas que, ya no queremos eso, pero no, yo quisiera, por ejemplo, ahorita quisiera que caiga, que llueva donas del cielo, pero no voy a poder hacerlo. Y no hay manera porque el Estado no da, peor ahora que somos pobres, aunque siempre lo hemos sido, no somos un Estado pobre, paupérrimo, entonces no da. Y lo otro que me llama la atención es que siempre veo colectivos de mujeres peleando por el aborto, sí al aborto, pero muy pocas pelean por el derecho de las mujeres a tener hijos, porque hay muchas mujeres jóvenes en edad de ser mamás que no pueden tener hijos por diversas razones, por cuestiones físicas que no van más allá de nosotros. Yo estoy sabiendo esto a partir de mi experiencia con mi fertilización in vitro. Tengo un doctor que es maravilloso, el doctor Luciano Gutiérrez, que es un genio, y a partir del tratamiento que me hizo a mí, muchas mujeres se me acercaron y me dicen, yo sueño con tener un hijo. Quiero ser mamá, me veo siendo mamá, y cuando veo mujeres dando de lactar a sus bebés, cuidando a sus niños, tengo un dolor en el corazón porque yo no puedo. Y yo quiero y sufro, pero necesito. Yo les digo, anda con el doctor, es un capísimo, y a veces lo logran. Eso, Sayo. Sí. Primero, que esto es muy importante, creo, para esas mujeres y parejas que pueden recurrir a este tratamiento. ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer para seguir el camino que tú estás siguiendo? Por favor, yo creo que eso es vital, el primer paso. Primero, acercarse al médico especialista de su confianza, seguramente un ginecólogo, que es quien les va a decir, a identificar cuál es el problema, porque hay un montón de problemas. A veces es un desequilibrio hormonal que se resuelve con pastillitas. Otras veces es una pequeña cirugía que habría que practicarle, ya sea al varón o a la mujer, y luego ya pues pueden tener a los hijos. Otras veces es la cuestión de la edad. Te cuento que en estos últimos años está apareciendo la menopausia temprana, es decir, mujeres de 25, 30 años que empiezan a entrar en la menopausia. No se sabe por qué, pero por desgracia está pasando. Entonces, hay maneras, y si realmente hay una mujer que padece un problema tan difícil, se puede recurrir a la donación de óvulos, que ya puede ser de parientes más jóvenes o de personas amigas que quieran donar los óvulos, que se pueden implantar en el útero de la mujer, y lo mismo, ¿no? Si es que ella realmente, no, por ejemplo, a veces hay gente que tiene histerectomías, que le sacan el útero por un cáncer o por algún problema, ya no pueden gestar, pero pueden utilizar, por ejemplo, un vientre subrogado. A veces se prestan las hermanas, las primas, alguna pariente querida o algo, pero hay opciones. Entonces, ahí es donde yo me preguntaba, mira, tú vas al médico y es un procedimiento costoso, no te voy a mentir, no es accesible a todo bolsillo, es caro.
Y yo nunca he escuchado de un colectivo que diga fertilizaciones in vitro gratis y seguras. Nunca. No sé, es que no creo que haya ONGs que quieran. Claro, ahí está el problema. Ahí te das cuenta que no se trata de una preocupación auténtica porque dicen, no, la maternidad será deseada o no será, pero te preocupas por la que no quiere. Pero, ¿qué te hace pensar que el sufrimiento de la que no quiere está por encima de la que quiere? ¿Cuál de las Sayuri, dos? con estas palabras, y te quito 5 minutos más, la verdad tenía que entrevistarte 25 minutos, pero la verdad, contigo, no, 2, 3 horas te podemos escuchar y escuchar, Parlanchín. escuchar, y eso para mi espacio, para la gente es súper, súper importante, y la verdad valoramos mucho lo que estamos escuchando, y especialmente yo. Ahora, con estas palabras, mira, yo he tenido bastantes problemas y conflictos con el feminismo. A ver, yo tenía mi programa Siete Pecados, estuve en algunos medios de comunicación, como ya te conté, y después empecé a criticar la 348, y después empecé a criticar el feminismo, y después empecé a perder espacio en los medios de comunicación. Muy pocas veces lo dije esto. Y después desapareció todo digamos, los auspiciadores privados y estatales a mi programa de televisión. Dije, nah, aquí no pasa nada. Entonces empecé y decidí cambiar de rumbo, y ahora estoy en una escuelita aquí en Estados Unidos educando a niños. Pero tus palabras pegan fuerte por ahí, ¿no? Por ese sector complicado para mí, pero yo no sé si para ti, pero el feminismo no creo que le guste mucho esas palabras. Yo no sé, es que yo no quiero, no estoy aquí para gustarle a nadie. O sea, no es mi objetivo. Tampoco tengo nada contra el feminismo. Creo que todos tienen derecho a ser parte de algo, ¿no? La sociedad de la posmodernidad quiere ser parte de algo. Por eso hay, por ejemplo, feministas, gente pro LGBT. Ahora está apareciendo mucho la derecha, ¿no? Y además están los libertarios, los conservadores, que es una respuesta también a lo del feminismo. Y es que el problema es que cuando las cosas se vuelven mainstream, se politizan y se utilizan. Para mí la ley 348 era necesaria porque en Bolivia tienes un índice de mujeres que son asesinadas a sangre fría. Más mujeres que varones, eso hay que aceptarlo. Y son muchos los casos, muchos. Y te lo digo por la experiencia que ha tenido mi madre, eso sí me ha influido mucho, ¿no? Ella era jefa de la Comisión de la Mujer durante la gestión de los 90s, y siempre había violadores, asesinos de mujeres, pero ¿para qué me sirve una ley? Una vez más te digo, ¿no ve? Si esa ley no se va a respetar, si el sistema judicial en Bolivia está podrido, no sirve de nada. Y como tú dices, las leyes en Bolivia son aprovechadas por los poderosos. Entonces no va a faltar una mujer poderosa, porque yo no soy feminista, porque a mí me cuesta trabajo pensar que que soy oprimida por los hombres, entendiendo que hay muchos hombres que no tienen los privilegios que yo tengo, porque yo no tengo que trabajar, nunca en mi vida he tenido que construir una casa, que ir a la guerra, ¿no? Y si algo pasa, usualmente los hombres a mí me cuidan, ¿no? Mujer sin niños nos cuidan. Por ejemplo, en 2019, cuando ha habido el conflicto, si tú lees, eso es bien duro. Cuando ha habido el conflicto de la masacre de Sacaba y Sencata, en Sencata todos los muertos son varones, no hay una sola mujer. ¿Por qué? Ahí podemos movernos un montón y explicar por qué, pero todos sabemos por qué. Entonces, desde mi punto de vista, una ley, ¿para qué ha servido esa ley? Para que el gobierno esté con ese su cuento que dice, ¿no ves? Somos descolonizadores y despatriarcalizadores. Y para que te digan, hemos hecho la ley 348. Pero no sirve, ¿no? Esas son banderitas.
Claro, y nos vamos a jalar feministas que se vendan a nuestro sistema, porque yo respeto feministas que no se venden, pero muchas se venden. Entonces están ahí, sí, vamos a hacer de la comisión de la mujer, la oficina de la mujer, y están ahí sentadas, igual, ¿no? Rascándose y ganando plata de la nada, haciendo sus reunioncitas y diciendo, hablamos de la mujer, y haciendo sus simposios y esas tonterías que no sirve para nada para mejorar la situación de la mujer. Uh-huh. Y yo creo, tomando en cuenta tú, que eres mujer, tu madre, mujer, mira, yo tengo una hija, ¿no? Y cuando ella me preguntó sobre la ley 348, sabes que me quedé frío, dije, ah, caramba, y yo le dije, ¿sabe qué, mijita? Usted tiene el mismo valor que cualquier hombre. No, usted tiene el mismo valor que cualquier, usted puede hacer lo que quiera en este mundo. Eso le dije en función, pues tenía 8 años, 8 años, y ya la niña ya agarró el 348, y después le expliqué otras cosas que no vendrían aquí al tema, porque mi palabra ahorita no es muy importante, pero mira, a mí lo que me molesta es que a mi hija la quieran infantilizar por siempre, ¿no? O sea, que ella sea manejada por otras mujeres y por otros que financian. Digamos, eso a mí, la verdad, sí me preocupa bastante, y le planteo eso y le digo, hijita, a ver, ojo, cuando tú veas, te digan algo, por favor, piensa un poquito, lee un poco, y vos, por ser mujer, o sea, no tienes del por qué no hacerlo o por qué hacerlo. Simplemente tienes que hacerlo si te gusta y si lo haces. Entonces, a mí cuando me critican, yo le digo, hey, yo tengo una hija. O sea, yo soy hombre y yo tengo una hija y quiero defenderla de alguna otra manera desde mi visión del feminismo y de todo eso. ¿Tú cómo llegarías a concluir, digamos, una charla con una feminista que te ataca? Y te dice, por ejemplo, mira, pero tú eres una machista, digamos, ¿no? Porque te dicen eso en primera instancia. No, bueno, mira, yo una cosa que he aprendido de la vida es que los hijos no son nuestros hijos, sino que son hijos de su tiempo, y que en cada periodo histórico hay una tendencia, ¿no? Si tú veías en el siglo XX a inicios, estaban los laboristas, los que peleaban por los derechos de los trabajadores. En los 60 estaban los hippies que no querían la guerra, ahora están los progres, o sea, son modas, y a esas modas se prestan los pensamientos políticos y también la academia. A mí me llama la atención que siempre hay género. Y una cosa que me hace reír mucho es que a veces a mí me invitan para hablar de historia y me dicen, queremos que hables de historia. ¿De qué historia? De historia de las mujeres. Ah, caray, yo les digo, pero yo no sé de eso, porque no es mi rubro, ¿no? Yo he estudiado historia del arte y estoy estudiando historia económica, y ahí no trabajo las mujeres, lo siento. Pero eres mujer, ¿cómo no vas a saber? Es que no lo sé, ¿no? Es decir, no es mi tema, pero te quieren imponer, porque género es algo que vende, es una cosa que es popular. Y una cosa que yo he aprendido en mis muchos años de vida es que cuando algo es popular es mejor poner paños fríos y mirar. Pero a mí, si una feminista me ataca y me dice que soy machista, ¿qué le puedo decir? Cada quien tiene su forma de ver las cosas, ¿no? De pensar, y no, yo no me meto en las luchas de la gente. Si su lucha es esa, adelante. Si dice que soy machista, ya soy vieja, no me va a doler, no me va a molestar. Claro, a mí lo que suelen decirme, por ejemplo, es que gracias eso me encanta, ¿no? Que gracias al feminismo voto. Y yo le digo, señora, esto es Bolivia. Primero, first and foremost. El feminismo boliviano se opuso terminantemente al voto en 1947, que es cuando se aprobó el voto femenino en Bolivia durante la presidencia de Gualberto Villarroel. Las mujeres del Ateneo, que eran el feminismo nacional, se quejaban porque decían, ¿cómo las mujeres van a votar? Van a dejar de lado a sus hijos, se van a contagiar de la asquerosidad política que se vive en Bolivia. La mujer es la reserva moral del país, por tanto, no debería participar en política, ni siquiera ni siquiera para elegir a las autoridades, mucho menos para ser una de ellas. Así que aquí, más bien en Bolivia, el feminismo se opuso al voto de la mujer.
Y en segunda instancia y número dos, ¿de qué me sirve votar? Si en estos momentos ningún partido político me está permitiendo alguna mejora para las mujeres. No hay, sus propuestas son vacías. Mira, en Bolivia tienes partidos que dicen ser antipatriarcales, que la mujer importa y no sé qué, pero mira, en 1997 tenía Remedios Loza, candidata a la presidencia, además indígena, obtuvo el tercer lugar. Actualmente, ¿qué mujer podría obtener, en medio de la política, podría obtener algún porcentaje? La tienes que escoger entre el Manfred, el Evo, el Arce, cualquiera de esos, que encima son viejos y peor todavía, son feos. O sea, no me ayuda en nada. Luego me dicen, pero es que gracias al feminismo trabajas. ¿Y qué es eso? O sea, y eso es bueno, trabajar es bueno, porque el feminismo hace que, y no es para mí el feminismo, para mí es el capitalismo el que permite que las mujeres formen parte de la fuerza laboral. Y además las vuelve consumidoras, ¿no? Porque el capitalismo necesita gente que trabaje, que genere ingresos y que por tanto pueda consumir. Y esa es la idea del sistema, que nos volvamos perfectos consumidores. Entonces, no se lo debemos al feminismo. El feminismo, ideológicamente y por buena onda, ha propuesto el trabajo, pero el trabajo que tenemos las mujeres es el trabajo del capitalismo. Y además se han olvidado de que trabajemos, pero también cuidemos a los niños. Es muy elitista decir eso de que gracias al feminismo trabajas, porque mujeres de clase media, media baja, no tenemos plata para contratar una niñera, entonces tú tienes que llegar, sales a trabajar, te quedas sin cuidar a tus hijos, te pierdes la vida con tus hijos, llegas a tu casa, tienes que cocinar hasta muy tarde en la noche, luego tienes que volver a trabajar, o sea, ser mamá, ser ama de casa y ser trabajadora. Antes de eso eras mamá y ama de casa, y ahora tienes que ser las tres, pero es que eres una super mujer y tal y cual, entonces, no sé, personalmente para mí, y en eso, y lo último al respecto, yo soy muy al estilo de Domitila Chungara, probablemente por mi ascendencia aymara, porque vengo de una familia pobre, laburante. Yo no puedo exigir derechos para las mujeres cuando mi compañero y mis hijos tienen una vida precaria. Yo no puedo decir, necesitamos mejor salud, mejor educación, que las mujeres seamos cuidadas, respetadas, si mi esposo tiene un trabajo donde lo explotan y lo maltratan. No puedo exigir el bienestar para las mujeres si mi hijito pequeño no lo educan bien. Si cuando mi hijo se enferma tengo que estar durmiendo y no lo atienden o se muere por negligencia médica. Entonces, la lucha tenemos que hacerla todos. Por eso es lo que te decía, ¿no? No se trata de cambas versus collas, de mujeres versus hombres, de caras versus indios, que es lo que siempre es. El pensamiento posmoderno es así, tienen que polarizarte, porque si no la política no gana. Y es lo que está pasando en Estados Unidos. Las elecciones las ganarían más tranquilamente, habría un debate más rico si no se estuviera metiendo esto, ¿no? Es que los progres versus los derechistas, y esa polarización es innecesaria, pero la están llevando a cabo. Por eso te digo, yo no quisiera pelearme con una feminista, porque me gustaría escuchar. Seguramente el feminismo ha aportado con muchas cosas, pero cuando se radicaliza, se vuelve un instrumento más, como cualquier otro pensamiento ideológico, para los poderes y para el sistema. Estamos con Sayuri Loza, historiadora del arte y la cultura asiática. Fui al Facebook y de chismoso ahí pude copiarlas y pegarlas. ¿Qué es lo que sientes cuando ves estas imágenes, querida Sayuri? Y cuéntame, ¿qué sentimientos tienes cuando ves todas estas imágenes? Y si me puedes contar un poquito de cada una de ellas, así muy, muy cortito. Bueno, pues ahí estoy vestida de cholita. Esta es una sesión que hemos hecho con un fotógrafo mexicano, bien bonito. Esto es de cuando yo soy diseñadora de moda, o era, porque ahora estoy haciendo otras cosas. Ahí estoy con la Berta Carapi, que me ha invitado a hablar, igual ves, en un foro sobre las mujeres. Ahí estoy vestida en 2020, cuando bailaba online en la pandemia. En la pandemia. Ahí estoy con el presidente Oberyn en Las Flaviadas, que es un archivo muy bonito, a veces le invitan a él. A mí me dicen que me cuelgo de la fama de mis padres, pero en realidad yo me cuelgo de la fama de mi perro. Ahí Vladi.
Me acuerdo que me has mandado en la batería de preguntas una pregunta muy bonita, que si me encontrara con una persona que me conocía cuando yo era pequeña, ¿qué le diría de mis logros de ahora? Ahí Eso va. te Esa dirá. justamente es la última. Después de esto ya viene la prueba. Me spoileaste. Ay, perdón, es que pensé que No, te no, había por favor. olvidado. No, como me olvides, es la última, es la última. Y de paso, me encantó esa. Yo ese ratito dije, oye, no, qué bonita esta pregunta, le voy a. Y esa, la única que voy a preguntar, ojo. Así que cuéntame, mira, ahí está el perrito, qué Ahí belleza. está el presidente Oberyn, es el líder de los flojitos, que va a ir a la reelección 2025. Ese es el Me encanta. dientón, el ministro de Seguridad. No, todos nuestros animalitos son bien queridos. Yo adoro a los animales, perritos, gatitos, son mi adoración. Aquí vivo feliz con los animales. Mi novio también ama a los animalitos, así que somos tal para cual. Pero a ver, Bárbaro. a esa pregunta. Ahora sí vamos a la última. Si pudieras conversar con alguien que te vio de pequeñita, te dejó de ver hasta el día de hoy, ¿qué crees que le dirías sobre tu vida actual y tus logros? No, pues, ¿qué le voy a decir de mi vida actual? De mi vida actual hablo con la gente con la que estoy ahora. A ver, tú dime si cuando te encuentras con alguien de hace tiempo, que eso es lo que pasa cuando uno se pone viejo, que se van muriendo, se van yendo todas aquellas personas que han sido testigos de tu infancia. Entonces, tú cuando te encuentras con alguien de aquellos años, Beatus sí le dices, eh, le hablas de esa época, le dices, oye, ¿te acuerdas? Porque yo soy una niña de los 80s. ¿Te acuerdas cuando nos poníamos chupones en el cuello como adornos? ¿Y qué nos pasaba? ¿No te acuerdas que éramos fans de la Madonna, del Michael Jackson? Aquí estaba el Jordi, el Pablito Ruiz, y luego te pones a hablar de la gente de esa época, ¿no? Y te acuerdas de la fulana y el fulano, ¿qué ha sido de su vida? O sea, yo en realidad soy una persona que es más tendiente a la nostalgia, porque soy como Proust, como Marcel Proust, que decía que el único verdadero paraíso es el paraíso perdido. Entonces yo ahorita, y en eso también soy como los aymaras, porque los aymaras ven así, ¿no? Los aymaras, el futuro está aquí atrás, ¿no? Está aquí. Esto es Jepa, porque es atrás. Porque no lo puedo ver. ¿Cómo será el futuro? Yo no tengo idea. Y el pasado lo ves hacia aquí, que es Naira, ¿no? Adelante. ¿Por qué? Porque está ahí, mira, ahí está ese día que me he casado, el día que lo he conseguido al Oberyn, cuando se ha muerto mi mamá, cuando ha nacido mi guagua, etcétera. Y estás más concentrado en esto, porque esto, no sé, ¿no? Yo mis logros, no sé si son logros, no sé si van a seguir con la crisis en la que estamos, pues quién sabe. Ya te dije que dejé de ser historiadora del arte y ahora me estoy metiendo a la economía y quién sabe cómo me irá. O sea, no lo sé, no sé todavía. Pero el pasado, sí, entonces creo que me pondría a hablar del pasado y le preguntaría, oye, ¿y qué hacías? ¿Y qué te gustaba? Para mí ahí está la belleza de hablar con la gente de antes. Así tratar de recuperar, no sé, ¿te acuerdas ese aroma? ¿Te acuerdas esa comida? ¿Te acuerdas ese lugar? Y la última, ese alguien, ¿quién quisieras que fuera? Mi tía Cristina, mi Ahí querida va. tía, la que me crió, que era una persona maravillosa y sí, y sabes, creo que ella era la persona que mejor me conocía en la vida. O sea, cuando me conocía cuando era joven, ¿no? Y cuando ella se murió, creo que la Sayuri de entonces también se murió, porque ya no había alguien que fuera testigo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como ese árbol que dice, si un árbol se cae en medio de la selva, cayó realmente, por si nadie lo oyó, y un poco me sentía yo así con la tía Wow. Cristina. Sayuri, la verdad ha sido un placer, un gusto escucharte, poderte hacer preguntas y bueno, espero que esta sea la primera vez, pero que no sea la última, por favor, porque la verdad me encanta escucharte y pues yo te sigo también en las redes sociales, ahí Sí, veo lo que somos contactos comentas, en Face. ya estamos en el contacto en el Face, pero Pero yo vos eres quisiera. anti-TikTok, ¿no ve? Vos eres anti-TikTok. O ya no. Eso, bueno, no. Lo que yo, eso estaría, digamos, en contra de lo que yo creo que sería la libertad de decisión de que el que quiere estar en TikTok, bueno, si eres adulto, haga lo que quiera. Lo que pasa es que como yo trabajo con los niños, estoy con los niños mucho tiempo, 12 horas al día estoy con los niños en las escuelas aquí en Estados Unidos. Entonces yo he visto un problema muy grande y el problema es que están aproximadamente
Ojo, 9 horas al día en las pantallas, los adolescentes y los niños están 5 horas al día aproximadamente en las pantallas. O sea, llegan a su casa y están en pantalla, se despiertan, llegan a la escuelita y están en el automóvil con el celular. Entonces, lo que yo hice es poner un título llamativo, ¿no? Pero por favor, no juzguen un libro por su tapa, sino puedan leerlo un poquito. Entonces, la clave de esta campaña de Chao TikTok es: chao TikTok, sí, pero en función al entendimiento de la pantalla que te discrimina todo lo que está en función a lo que es verdad, o si quieres la construcción de la realidad, lo que planteas. Una pantalla, lo que estamos ahora, te discrimina lo que estás viviendo ahora. Tú ahorita vas a pagar eso y vas a vivir la realidad, conversar con el Vladi, compartir con tus perritos y todo esto, ¿no? Te vas a desconectar de esta, para mí, una cosa que puede funcionar, pero que te quita totalmente la realidad. Y yo creo que para los niños eso es nocivo. Entonces, por ahí va la campaña. Y es por eso que a mí me han tildado de anti-TikTok, que quieres quitar la libertad. O yo le digo, no, si eres adulto, haga lo que se le cante y lo que quiera. Pero yo se lo recomiendo. Yo se lo recomiendo. No, pues estoy totalmente de acuerdo, totalmente. Sí, sí. Y tú lo dijiste, creo, al principio de la entrevista, hablaste un poquito sobre eso y lo voy a extraer y lo voy a incorporar a un video que me lo van a hacer los especialistas en TikTok, porque yo ni siquiera sé manejarlo. Así yo les paso a mi equipo y ellos que me hagan mi TikTok y todo eso, y a mí no me interesa. Pero por eso te digo, no juzgues, alguna vez escuchaste, ¿verdad? No juzgues al libro por el título. Claro, no, por eso te pregunté, creo que eres anti-TikTok. Bueno, y estoy de acuerdo, yo creo que los niños no tendrían por qué manejar el celular. Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema? El problema de que los niños manejen celular es que los padres manejamos celular. No, estás en el parque, se está destruyendo el niño ahí jugando, se cae, todo eso, y vos estás con el celular. Entonces, bueno, o le das el celular para que no te moleste. Sí. Aquí, cuando nosotros recibimos a los niños, y yo hice una campaña aquí, cuando recibimos, y no te hacen caso, se enojan de paso, cuando los niños los recibimos en la puerta para que puedan ingresar a la escuelita, el niño está con su celular allá atrás, desde las 6 de la mañana hasta las 7, 1 hora están en el automóvil con el celular. ¿Para qué? Para que no los molesten a los padres. Entonces, yo creo que es una cosa muy fea que el niño desde muy pequeño, cuando obviamente no tiene conciencia de lo que está el bien, el mal, consume algo que le va a afectar, pues yo creo que está mal. Es lo mismo que tú lleves a tu niño a los 4 años a una fiesta donde hay alcohol, drogas, yo no sé, lujuria total. Entonces yo creo que un padre no debería hacerlo eso. Por ahí va, y por ahí quería justificar mi chao TikTok, así que, y como tienes mucha llegada, entonces van a ver, yo no estoy en contra del TikTok, hagan lo que quieran, pero si eres adulto, y yo recomiendo a los padres que le quiten las pantallas. Y ojo, también, digamos, otra recomendación, los estados y las escuelas y todo, deberían eliminar las pantallas completamente. Debería ser libros, profesor, alumno. Listo, se acabó. Esa es la educación. Bueno, en Bolivia sí estamos todavía. Bueno, pero el Evo metió unas computadoras con su sello de paso. Pero eso ya no sirve. Sí, pues ya murió. Por eso te digo, a ver, veremos hasta dónde va la campaña. Vamos a empezar nuevamente, estamos programando hacer una campaña fuerte con esto del TikTok aquí en Estados Unidos, relanzarlo y batirme con esto, pero siempre tratando de justificar lo que yo te dije. No juzgues al libro desde su tapa, sino ve el contenido. Así que, Sayuri, te agradezco mucho también por haberme dejado también explayarme un poquito en esto, que al final la persona importante eres tú, no yo. Muchas gracias, Sayuri, por tu tiempo. Un gusto, un placer. No, pues Roger, muchas gracias a ti, ha sido un placer y gracias, de verdad, un abrazo a todos los que te ven y voy a sintonizarte las próximas veces. Oye, Sayuri, no te escuché lo último, a ver. No, que te voy a sintonizar las próximas veces. Un abrazo a ti y a todos los que te ven y te escuchan. ¿Cómo es? ¿100% boliviano o 100% boliviano? No, 100% boliviano. Ah, mira. Un poquito, déjame un poquito. No, está bien, para mí está súper bien. O sea, aquí sí, a mí me gusta. Inglés,
aymara, latín, todo lo que... Eres una genia. Eres una genia. Ahora, y también te invito a que ingreses seguramente a esta batalla en contra del TikTok, ¿vale? No sé, Ya sabes cuál es el fondo. Pero es que yo sí subo cosas al TikTok, o sea, sería muy... Hágale. De perritos, de hocicos y gatos. Hágale, usted es adulta, haga lo que quiera. Así vamos, adelante. Saludos, Sayuri. Y por favor, en muy corto tiempo, por favor, yo lo quiero entrevistar a Vladi. Escuché una de sus charlas, es genial. Claro que sí, cuando quieras. Un iluminado. Sí. Por eso está Bárbaro. conmigo. Por eso va a ser el padre de mi hijo. Eso es todo, vamos. Listo. Chao, Sayuri, que te vaya muy bien. Chao. Bye. Un abrazo fuerte. Adiós. Ya estuvimos con Sayuri Loza, realmente una conversación increíble. Escucharla, pues, es un deleite para nuestra mente y para que nos pueda contar un poco sobre su perspectiva de la vida. No se olviden, por favor, suscribirse, ponerle me gusta y compartir este video. Me voy con esta frase de Hegel que decía que la historia es un proceso cuyo fin es la libertad. No se olviden suscribirse, ponerle me gusta y compartir este video. Nos vemos la próxima. Soy Roger Montesinos. Charlemos pues. Hasta pronto. Chao. Emisor, receptor, soberbia, pobreza, corrupción, injusticias, políticos, retroalimentación, libros, ruido, arte, mensaje, medio, vida, comunicación 100%, libertad, pasión. Esto es Charlemos pues con Roger Montesinos.